veterinarios que estáis en activo, que es el tema de la desmelización y del óxido de zinc. Vamos a empezar casi a tiempo. La primera charla la va a dar Manolo, que le conocéis todos, y lo que va a hablar es de experiencias en granja. Yo os voy avisando a los 20 minutos. ¿Te parece bien, Manolo? Venga, perfecto. Bueno, buenas tardes. Para mí es una gran satisfacción porque yo cuando Patri me dijo que iba a hacer la SEPOR le dije que era imposible, que estaba trastornada. Pero bueno, no hay nada como una mujer empeñada en hacer algo para que lo haga. El título que he puesto, le había puesto varias cosas. Pensar en inglés, de zinc o no zinc, de cosas, de varias cosas. Porque el quitar el zinc para mí es mucho más complicado que quitar las medicaciones. Y uno de los grandes problemas de todo esto, de quitar el zinc, es que es una gran manta que nos tapa de un montón de cosas. Y es un problema que tenemos que abordar desde el punto de vista de la patología. Y nos quieren hacer que lo queramos ver desde el punto de vista de la nutrición. Y la nutrición es una parte. Y los aditivos son una parte. Pero no podemos tener aditivos para todo y mogollón de aditivos. Cuando una empresa empieza a gastar aditivos a cascoporro, es que la empresa no está bien. Entonces, el gran problema del destete es este, el que veis, y esto es todo lo que va a provocar en nosotros el destete, en los lechones. Fundamentalmente el estrés social, la jerarquía, que hace que en muchas ocasiones tengamos... Dale a esto que rule. ¿Le puedo dar yo? Vale. ¿Vale? Estos son animales, lechones, que 24 horas después de entrar, como podéis ver, todas las lesiones que tienen del establecimiento de la jerarquía. Y posiblemente entre que llegan, se destrían y se establece la jerarquía, vamos a tener un tiempo en que los animales han dejado de comer. Y la anorexia es uno de los principales problemas que tenemos en el destete. Dejan de comer, ¿vale? Y tenemos el problema de que la anorexia va a hacer que esos animales no se nos desarrollen y pasarán más cosas que luego diré. Para mí, ¿cuáles son los puntos fundamentales para quitar el óxido de zinc? Para mí, estos son fundamentales. Hay que destetar animales de 28 días. Animales que sean buenos, que sean viables, que no nos den guerra. Animales maduros, ¿vale? Tienen que venir comidos de casa. ¿Y cuánto digo esto? La última semana de lactación tienen que comer 400 gramos. Porque eso hará que cuando entren a la transición sigan comiendo y no tengamos fenómenos de anorexia o de sobreconsumos. Seguirán comiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues de los 20 a los 28 días, darle un pienso pre-starter. De los 8 a los 18 le daremos un pienso de lactación que sea bastante apetecible para que se lo coman. Uno de los problemas que tenemos los veterinarios es que cuando vamos a una maternidad y vemos las tolvas de maternidad llenas de pienso de lactación, que suele ser muy caro, y le dices al tío, oye, échale menos que se lo coma. Te dice, no, si se lo come luego. Luego no se lo come, está en la fosa. Vamos a echar un pienso que sea muy apetecible del día 8 al día 18 y luego daremos un pienso pre-starter. ¿Por qué? Porque a partir del día 20 un lechón tiene hambre porque la cerda ya no tiene capacidad de darle todo el alimento que necesita. Y entonces es capaz de comerse hasta el pienso de la cerda. Con lo cual, si le damos un pienso que es el que se va a comer después, un pienso que no tiene que ser barato, John Pluske dice que no te gastes dinero en piensos caros por destete, sino que apliques el manejo para tener estas cosas. Luego en las lechoneras, si se puede, utilizar el todo dentro, todo fuera, que es una cosa que sabemos desde el año 2 a.C., ¿vale? La temperatura de las salas. Pues la temperatura de las salas con destete a 28 días, la primera semana a 28 grados, porque por debajo de 28 grados un lechón tiene frío. Y si tiene frío se le para el peristaltismo. Y si se le para el peristaltismo, el coli se agarra y va a producir diarrea. El agua tenemos un gran problema, pero por lo menos que esté limpia y potable. Ya, si tiene buena calidad físico-química, muchísimo mejor. Y el espacio que damos en tolva por lechón. Para mí estos son los puntos críticos para retirar el óxido de zinc. Si destetamos animales de 21 días con 5 kilos, que pesan los pequeños 3 kilos, ya puedes... ¿Y por qué digo esto de los pesos? Porque cuando destetamos animales que pesan, y estos son los datos que tenemos de todas las pesadas que hacemos, destetamos animales que pesan 5,5 kilos, los pequeños no llegan a 3.
Y esos animales que no llegan a 3 son animales que no funcionan en el destete ni en el cebo, que son animales que da igual el precio, porque no hay cerdos caros ni baratos, hay cerdos rentables o no rentables. Y ese cerdo no es rentable, por mucho que valgan los cerdos. Tienen que valer a 1,6 para que sea rentable. Mientras que los otros, cuando destetas por encima de 7 kilos, los más pequeños casi pesan 5. Y con esos pesos sí que los cerdos van bien y los lechones van bien y en la siguiente fase van bien. Uno de los criterios fundamentales de la productividad son 3. Mantener constante el número de cubriciones, no sobrepasar el 50% la tasa de reposición y destetar animales con calidad. Y la calidad se define como la capacidad de ser rentables en las siguientes fases. Y eso es lo más importante de todo. No vale hacer muchos si no van a llegar luego al cebo. Y esto es el porqué. Estos datos indican que estos son en una tesis doctoral, que es mía, en donde los animales que nacían y se destetaban pequeños, siempre eran pequeños, siendo vacunados o no vacunados. Sin embargo, mirad los gordos. Hasta los no vacunados, que se destetaban con más de 7 kilos, funcionaban mucho mejor, reponían mucho mejor e iban mucho mejor. ¿Para qué queremos destetar animales que no valgan? Es como criar melones para dárselo a las ovejas. Vamos a criar melones que sean buenos. Esto es lo que yo opino. ¿Y qué ocurre con la variabilidad de pesos al destete? ¿Qué indica eso? Para mí, en primer lugar, un mal manejo en maternidad. Si tenemos mucha variabilidad en el peso de los lechones entre grandes y pequeños, significa que en la maternidad pasa algo. O no tenemos producción de leche, o tenemos mucha desviación de días en la misma sala, algo pasa, hay que ver qué pasa. Bueno, pues vamos a igualar los partos en cada sala para destetar todo junto con la misma edad y que todos los lechones que destetemos tengan el tamaño correcto para ir a la transición. Y si hay algún problema de patología, vamos a arreglarlos. Y esto es lo que nos pasa siempre. Cuando dejan de comer pienso, ya sabéis que el intestino, la nutrición del intestino va por el lumen. Es decir, si no comes no se desarrolla el intestino, porque no va por el linfático por el vaso, va por el lumen. Con lo cual llega un momento en que hay fallo de la nutrición entérica. El deterioro de la mucosa entérica aumenta la permeabilidad y se mueren. ¿Y qué ocurre? Ocurre esto. ¿Y esto qué es? Lo que empiezan a llamar muchos, esto de que es un animal quedado que mastica en vacío. Y le llaman el síndrome PFTS. Yo le llamo el síndrome del lechón arguellao. Este síndrome es porque el animal tiene anorexia, el intestino está permeable y eso hace que penetre las toxinas que vayan al cerebro y que provoquen ese comportamiento anómalo. Pero esto es que ese animal o era un animal inviable en la maternidad y no ha comido, o no ha comido lo suficiente en la transición. Y esto es, ¿qué es lo que pasa cuando destetamos lechones pequeños? Esto no es mío, esto es de un trabajo que luego os pasaré la bibliografía porque va en otro lado. Esto es qué consumo de antibióticos tenemos cuando destetamos animales más grandes y más pequeños. Y daros cuenta, he puesto vacunados por la cosa mental que tengo de llamar vacunar cuando vamos a pinchar, ya me estoy volviendo cerril. La idea es, señores, si destetamos con más de 25 días, las necesidades de antibióticos se reducen a la mitad. Y eso es muy importante. Y vais a ver lo importante que es el quitar los antibióticos porque funcionan mejor los cerdos. Y esto es la pérdida de peso que tienen. ¿Qué porcentaje de animales me pierden peso la primera semana? Pues fijaros, si desteto a 28 días, infinitamente menos que si desteto a 19. ¿Y esto que estoy diciendo es una cosa novedosa? No. Cuando yo le enseñaba a un encargado de una granja los resultados de los lechones y le decía, si naces más grande y te desteto grande, luego vas bien en el cebo. Y me dice, Manolo, ¿eso es tu tesis? Y digo, sí. Dice, pues eso te lo podía haber dicho yo. Digo, ya, pero es que es así. Es que esto es así. Y esto es lo que nos pasa cuando empezamos a tener animales más pequeños que no agarran y qué tal. Tenemos animales que ni se mueren ni se dejan de morir, que no valen. Encima los tienes que sacrificar porque duran y duran y duran y duran. Pero fijaros, eso es lo que nos pasa. Y esos animales, los hemos destetado muchos, pero no valen para nada. Entonces es mejor no producir eso.
¿Vale? Esto es lo que pasa, esto es siempre y esto es lo que pasa siempre. ¿Cómo ocurre la recuperación de peso en los animales tras el destete? Y esta caída de peso siempre ocurre la primera semana, recupera la segunda y a la tercera ya tienen el peso superior. Pero hay que procurar que esta caída sea lo más pequeña posible. Porque, vuelvo a repetir, la anorexia es un problema fundamental en los casos de permeabilidad intestinal. ¿Vale? Y esto es todos los factores que para mí tienen importancia cuando se presenta colibacilosis. La retirada del óxido de zinc tiene importancia porque pues hay un montón de diarreas y hay un montón de procesos colibacilares. Y todos estos problemas los tenemos que solucionar con manejo, no con aditivos, con manejo y haciendo las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Pues evitando que haya fluctuaciones de temperatura. Vamos a poner lechoneras que tengan aerotermos o que tengan lo que queráis, pero que tengan temperatura. Vamos a recibir los lechones con temperatura. Vamos a tener, sobre todo, animales con menos de 4 kilos los menos posibles. Porque serán animales, todos los demás, que serán rentables en la transición y en el engorde. Porque verdaderamente, cuando vamos a un engorde, y hemos tenido muchos animales de estos pequeños, y pasas por el engorde, yo que soy el primero que va, pues llega un momento en que llego y sin pasar nada, a lo mejor lo medico. La decisión mejor que hay es que no lleguen al engorde y si llegan, sacrificarlos. Entonces, esa es la guía. En cuanto a los elementos nutricionales, bueno, pues yo hablo de los que te habla todo el mundo del pienso ahora. ¿Qué hay que hacer con el pienso? Bueno, pues parece que claro que hay que bajar un poco la proteína, subir un poco la fibra y te dicen, y yo, las discusiones esta de fibra soluble o insoluble, yo lo tengo claro. Si hay enteritis, insoluble. Si hay colitis, soluble. Chipún. No sé más de nutrición. Los que saben más, pues que la apliquen. Estos son mis dos grandes conceptos. El manejo correcto de la tolva, que lo hacemos casi todo. La limpieza de las tuberías sí que es fundamental porque hay cantidad de biofilm dentro de las tuberías y te das cuenta cuando las limpias. Para mí me gusta mucho limpiar los fosos. Si puedo, fregar los fosos es una cosa que hace que tus problemas de patología disminuyan muchísimo. En maternidad hemos ideado una bomba que tira más agua y se hace muy fácil y en transición nos cuesta un poco más y lo hacemos mucho con más cadencia. En la maternidad sí lo hacemos cada vez para que la limpieza de fosos me haga que no tenga que usar antibióticos en lactación. Y estos son los patógenos que hay, los dos que hay, el F4 y el F18. El F18 tiene dos procesos que son, para mí, uno de ellos dramático, que es la enfermedad de los edemas. Es la repera la enfermedad de los edemas. Lo que sí ocurre es que hay una vacuna que es excepcionalmente eficaz. Dos vacunas, una de un laboratorio y otra de otra, con la misma tecnología, pero dos vacunas tremendamente eficaces. Para las otras, no. Hay vacunas y tendremos que hacer un traje a medida para cada una de nuestras pirámides. Habrá que hacer un traje viendo qué vacunas cada una de nuestras pirámides habrá que poner para tener esa red que nos daba el óxido de zinc. Hacer pruebas con el óxido de zinc está muy bien. Andar es otra cosa, porque andar significa tener todas tus pirámides sin óxido de zinc. Las pirámides se te van a poner malas y las tienes que medicar. Y cuando tienes que medicar con amoxicilina o tal, creas un problema de disbiosis y el coli sale que se las pela. Y entonces el óxido de zinc era nuestra red y ahora no la tenemos. Habrá que ver qué vacunas no funcionan en nuestra pirámide. Esto es un ejemplo de lo que pasa con la enfermedad de los edemas, cuando le da edema de pulmón. Tiene el ojo hinchado, el animal no puede respirar y se muere. La toxina es tremendamente cabrona porque entra por el intestino, se agarra a los eritrocitos, rompe los capilares y te crea un edema. Y no lo paras con nada, porque cuanto más los medicas, más se mueren. Y los puedes ayunar si quieres, pues los ayunas, porque se siguen muriendo igual. Y estas son enfermedades de los edemas que conocéis todos, con el edema de mesocolon, y la diferencia con el otro, que tiene el ojo hundido, y es el coli enterotoxigénico, que este tiene otro abordaje, porque este sí cierra la tolva, entras y pinchas y se puede acabar el problema, porque son distintos. Esto es una exotoxina y el otro es una endotoxina. ¿Vale? Y esto es todo lo que hace el zinc. Es que el zinc hace un mogollón de cosas, pero un mogollón. Y esto es como el anuncio del golf, como el zinc no es el zinc. ¿Vale? Esto es todo lo que hace el zinc. Te estabiliza los enterocitos, hace que no se agarren los coli. La proliferación no lo tienes claro, pero todo esto
es todo lo que hace el zinc, en un trabajo precioso que pongo al final de la presentación. Y todo esto es lo que va a hacer en la mucosa, que ahora todo el mundo habla de la microbiota y que son capaces de regular la microbiota. No lo sabe hacer nadie. No lo sabe hacer nadie. Si alguien lo supiera, sería rico en humana. Nadie lo sabe hacer. Y estos son la diversidad de las bacterias. ¿Y por qué pongo esto? Porque para mí es importante. Cuanto más diversidad de bacterias haya en el intestino, mejor van los cerdos. ¿Y qué ocurre? Que el desarrollo de las bacterias dentro del intestino es un proceso gradual. Y ese proceso gradual puede verse interrumpido, ¿por qué? Porque pongamos antibióticos en lactación, porque tengamos diarreas víricas en lactación y los achicharremos antibióticos. Entonces creamos un desvío de toda la que es la diversidad de la microbiota y lo que hacemos es tener una predisposición a tener procesos colibacilares. Con lo cual, vamos a arreglar todos nuestros problemas entéricos en lactación con vacunación. Hay vacunas muy eficaces para no tener rotavirus. Hay vacunas muy eficaces para no tener coli, que se aplican a las reproductoras. Vamos a hacerlo. Y vamos a dejar de poner antibióticos. Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación crean resistencias que se mantienen después de retirarlas, inclusive. Con lo cual, hay que intentar tener cuidado. El otro día leía que el uso de fluoroquinolonas para controlar el actino en granja, de pinchar a las cerdas y tal y cual, crean resistencias en los coli a las fluoroquinolonas, con lo cual estamos creando especies superresistentes en el entorno de los lechones. Bueno, esto es lo que os he estado hablando y es verdad que las alteraciones en la microbiota dan lugar a una cosa muy importante que es la permeabilidad de la mucosa. ¿Y la permeabilidad de la mucosa es importante? Sí, porque entran antígenos dentro del sistema que no deben de entrar. El lumen, lo que es la permeabilidad del intestino, tiene que ser impermeable, porque es el contacto entre el medio exterior y el medio interior. Y esto es lo mismo, esto es de un estudio de ver qué pasa con animales que se destetan temprano, cómo su permeabilidad, cómo su mucosa intestinal no está madura para destetarse. Y aún así nos empeñamos y lo destetamos. El manejo adecuado de las tolvas. Bueno, aquí podéis ver, están llenas de mierda, ¿vale? Aquí, bueno, pues más o menos, pero las tolvas se tienen que manejar adecuadamente. ¿Por qué? Porque evitas un sobreconsumo y haces que el animal coma pienso fresco. Y cuesta lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal. Vamos a hacerlo bien. Entonces, el manejo de las tolvas para mí es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Oye, pues limpiar nuestras lechoneras, viejas o no viejas, limpiarlas como Dios manda. Vamos a limpiar también, si me pasa, nuestras tuberías. Podéis utilizar dióxido de cloro, peracético, lo que queráis. Y es tremendamente sencillo. Metes en el dosatrón lo que vayas a usar, dejas que corra por todos lados, coges un palo, le das a todos los grifos, los dejas 24 horas, vuelves, abres, le das a los grifos, ya está, a los chupetes, perdón, y ya está limpio. Y ha salido un montón de biofilm, que a mí me encanta la palabra de Lorca, que le llaman ova, y es verdad, es como una cosa que flota, que es asquerosa. Pues se hace en un momento. Vamos a hacerlo. Y limpiar como Dios manda. El manejo de las temperaturas, que no tengamos, oye, oscilaciones tiene que haber, pero que no tengamos demasiadas oscilaciones. Y se puede hacer. Lo que no podemos hacer es calentar a base de no ventilar. Porque es verdad que no tendremos a lo mejor coli, tendremos meningitis, se nos morirá de otra cosa, pero vamos a intentar procurar que nuestras oscilaciones de temperatura sean lo menores posible. Lo de limpiar todo, pues a mí me gusta mucho utilizar la espuma para todo, o inclusive una vez limpio, utilizar un desinfectante dado en espuma. ¿Y por qué me gusta? Porque la penetración en los laterales del slab es mucho mayor. Y muchos procesos patológicos se quedan en los laterales del slab. Sobre todo el rotavirus, desgraciado rotavirus, en transición cuando entra, aunque venga de casa, muchas veces se queda en la transición. Porque aunque cambies de procedencia, les vuelve a dar diarrea. El manejo de estos dos artilugios, que cuesta poco. El tener conductividad de 1700, por los lechones es tan regular, pero si no hay otra agua, pues vino no les vas a dar. Y el control del cloro. Tener los dos aparatos en el coche cuesta 1 minuto. Y luego, me gusta siempre poner a Columela, que me encanta este libro, que se llama De Rústica, que Columela nació en el año 4 en Cádiz, después de Cristo,
Con lo cual, lo que suele decir en los es muy interesante, porque fijaros lo que dice. El porquero diligente barre con frecuencia la cochiquera, pues aunque con su ducho animal se revuelque portamente, quiere tener el cubil muy limpio. A los cerdos les gusta estar en los sitios limpios. Pues vamos a limpiar. Es que es lo de siempre, limpiar, limpiar y limpiar. Y no hay que discutir si está más limpio o menos limpio, tiene que estar limpio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso no me dio tiempo a que mejor y lo hice en una paridera. Bueno, pues monitorizamos con las chirimbolas estas, con las esponjas o las toallitas o como se llame, los distintos sitios y valoramos cómo se ha efectuado la limpieza en cada uno de los sitios, en la paridera, en la transición, donde quieras. Y con esto tenemos una medida objetiva de cómo se ha hecho la limpieza. Y es muy importante que estén limpios las instalaciones para no tener problemas. Entonces diréis, joder, no nos ha dicho nada nuevo, esto lo sabemos todo. Hay que destetar lechones de 28 días y los más grandes posibles, que vengan comidos de maternidad, al menos con 400 gramos, que consuman el mismo pienso al final de la lactación y en la transición para que haya menos cambios de pienso y, sobre todo, hagan una cosa que es muy importante. Muchas veces los lechones escarban, y escarban cuando algo que hay en el alimento es nuevo o distinto. Entonces vamos a procurar darles el mismo para que no tengamos anorexia la primera semana. Vamos a limpiar bien las salas para que la contaminación y la presión de infección sea lo menor posible. Vamos a limpiar las tuberías de agua, con lo que queráis, hay montones de cosas. La temperatura de acogida, vamos a intentar que un lechón destetado no tenga frío, porque tiene frío con 28 grados. Su temperatura crítica varía de los 22-23 grados que tiene la temperatura de lactación a la transición. Y evitar corrientes de aire. Y aparte de esto yo diría tener una ventilación mínima adecuada, que no esté aquello cargado de gases. Vale, voy a terminar enseguida. Esto es importante y esto es para nuestros granjeros, que es el tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción se refiere al tiempo en que tardan en detectar el animal que está enfermo y tratarlo. Porque muchas veces lo tratamos aquí ya cuando lleva 4 días sin comer. Sus probabilidades de sobrevivir son mínimas. Joder, detectarlo antes, porque las posibilidades de supervivencia aumentan exponencialmente cuando el tiempo es con una identificación precoz en los primeros cambios en los que el animal deja de comer o en que los animales empiezan a tener diarrea. No tiene nada que ver tratar a un animal que le falta, que lleva sin comer un día, a uno que lleva 3. El que lleva 3 casi seguro que se muere. Le da igual el antibiótico, ya se va a morir. Bueno, ¿y qué opino yo de esto de las vacunas? Creo que va a ser una herramienta que vamos a tener que utilizar. ¿Y cuál? Cada uno tiene que saber la suya. Hay pirámides en donde cuando quitas el zinc, lo que te da es enfermedad de los edemas. Bueno, pues tienes suerte porque hay una vacuna muy buena. Hay otras en lo que te da es el otro, entre los toxigénicos. Pues tienes que usar, hay 2 vacunas, una oral y otra inyectable, la que te funcione. Y tienes que intentar probar qué te va a funcionar de ellas, cuál te va a funcionar. Y si no te funciona, pues tendrás que buscar qué es lo que te funciona en esa pirámide. ¿Vale? Esto es un trabajo de búsqueda que tenemos ahora un tiempo hasta que encontremos cuál es nuestro traje a medida en nuestra granja. Bueno, esto es la única historia de éxito que tengo, las demás no han sido tan exitosas. Son cerdos sin óxido de zinc durante todo el proceso en donde no se han ido bien. ¿Vale? ¿Qué dices tú? Oh, es una, Los demás, todo esto que he aprendido ha sido dándome contra la pared. Que esto todo el mundo tiene historias de éxito, menos yo. Y yo cuando hablo con Pascual de Agroturia le digo, joder, Pascual, a mí me pasa todo. Dice, no, a ti y a mí. Pues lo mismo digo, nos pasa a los que tenemos cerdos. ¿Vale? Y este vídeo lo pongo siempre, y es que me gusta mucho. Es un vídeo de broma, en donde yo intento siempre decir que el cine y los chicos malos son los colis. ¿Vale? Son tipos duros, que el coli es súper duro, y luego el que dice que sabe manejar la microbiota, estos chicos y estas chicas son la microbiota buena, que tiene que agarrarse a los sitios que le dejan en el intestino. Y entonces empiezan a llegar al intestino y dicen, joder, ¿cómo está el ambiente? ¿Vale? Y entonces, pues luego, sobre todo los lactobacilos macho, suelen ser un poco más que los lactobacilos hembra. Los lactobacilos hembra son más lanzados. Pero aún así, entrar en un intestino en donde está lleno
de estos chicos malos llenos de coli es tremendamente difícil. Colonizar con bacterias positivas, que todo el mundo sabe, es tremendamente complicado y no es tan fácil de hacer, ¿eh? Y, bueno, al final, pues hay gente que lo consigue. Nosotros, con tiempo, lo conseguiremos y conseguiremos quitar el zinc y agarrarnos a los sitios y, bueno, pues tenemos el premio. ¿De acuerdo? Que paséis buena feria y buenas tardes.